Gracias por la invitación que me hicieran en días pasados y pues bueno, me han solicitado que hable de un tema que pudiera pensarse que está muy de moda. Sin embargo, la depresión es un problema considerado ya de salud mental o de salud pública. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Hace 20 años, hermano Cabal, estuve participando en un congreso de salud mental en donde nos decían que en el 2020 y las enfermedades del siglo iban a ser depresión y ansiedad y que inclusive iban a ser la segunda causa de incapacidad o ausentismo laboral. Usted que trabaja en empresa maquiladora, ¿verdad? Bueno, pues se creía que en el 2020 iba a ser la segunda causa de falta, que las personas no iban al trabajo. Les digo algo con honestidad, yo me reí. En ese congreso yo me reí. Yo dije, seguramente la gente no va a ir a trabajar y va a decir, ay, es que estoy deprimida. Porque hace muchos años, en temas de la psicología, los problemas eran otros. Problemas de pareja, los niños chiquitos que se portaban mal, los que no aprendían en la escuela. Hermanos, yo puedo decirles que hoy por hoy, 8 de cada 10 pacientes llegan al consultorio con problemas relativos a la depresión o a la ansiedad o a la combinación de ambas. Entonces, hermanos, esto se ha convertido tristemente en un problema de salud pública, por lo cual no debemos ignorar. Y nosotros como cristianos, como iglesia adventista, que tenemos la reforma pro salud, debemos de hablar no tan solo de la cuestión del ejercicio, la alimentación, sino que también debemos darle atención especial a la salud mental. Y pues bueno, este es un tema algo extenso, hermanos, pero yo voy a tratar de enfocarme a lo que está relacionado con la salud mental y el cristiano. Enfáticamente, ¿se podrá mover esto un poquito para acá? Un poquitito, nada más. Y tengo que señalar allá o acá, hermano, para cambiar acá. No, nomás aplanar la flechita hacia abajo. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, o la hacia abajo, la que es hacia abajo. Allá, allá. ¿Ok? Entonces, hermanos, hoy vamos a hablar de lo que implica la salud mental, pero nos vamos a enfocar un tanto al tema de la depresión. La depresión, hermanos, hace muchos, pero muchos, muchos años era considerado como una enfermedad de las mujeres ricas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellas les daba jaqueca, porque ellas estaban en melancolía y ellas se iban a sus recámaras y a sus aposentos. Lamentablemente, las condiciones del mundo actual, la alimentación, los problemas de inseguridad, de enfermedades, han provocado que, insisto, que esto ya sea un problema de salud pública y que lamentablemente la depresión es algo que no está siendo excepción de personas. ¿Qué quiere decir? Que tanto gente con dinero, sin dinero, gente casada, gente soltera, gente cristiana, gente no cristiana, está siendo envuelta en los temas de la depresión. ¿Cuántos de estos síntomas han experimentado alguna vez personalmente? Voy a mencionarlos, pero insisto, vamos a hablar solamente de depresión. Como depresión, ansiedad, falta de concentración, cambios de temperamento, dificultades para relacionarse con otras personas, baja energía para hacer nuestras actividades de la vida cotidiana, sentimientos hostiles de enojo, coraje hacia las demás personas, incapacidad para enfrentar el estrés, consumo de drogas o alcohol. No tienen que decir sí, no tienen que levantar la mano. Pero si alguien de ustedes ha experimentado esto o se ha sentido triste en alguna medida o conoce a alguien cercano a ustedes que está pasando por un episodio depresivo o una depresión, yo creo que es momento de, además de entender, orar por ellos y si es posible intervenir o sugerir intervención, porque la depresión, hermanos, vamos a verlo que puede tener consecuencias difíciles. Así es que vamos a adentrarnos a este tema y vamos a pedir a Dios que ilumine nuestras mentes para poder escuchar esta información. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta preciosa tarde de tu aún sábado damos gracias porque estamos aquí de manera libre y contentos, Señor, de seguirnos gozando en tu santo sábado y en tu santa presencia.
Le suplicamos que la información aquí expuesta pueda abrir nuestra mente y nuestro entendimiento para hacer un análisis de nuestro estado de ánimo, de nuestra salud mental y la de nuestros seres queridos. Y si de alguna manera nos encontramos en esta situación o alguno de nuestros seres queridos, hacer lo necesario para que atienda su salud. En el nombre de Jesús te pedimos entendimiento, sabiduría para este tema. Amén. 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 La salud mental, hermanos, es un estado de bienestar y cabe mencionar que tan importante es la salud mental como la salud física. Conozco mucha, pero mucha gente que tan pronto se corta tantito aquí y ya corre a que le pongan un curita o algo, y hay gente que todo el tiempo está visitando a los médicos, y lo cual es bueno. También conozco mucha gente que todo el tiempo está tomando remedios porque cuida. Nada más siente tantito algo y el tecito, el remedio y eso, y es muy bueno. Pero saben, hermanos, la tríada no falla. Cuerpo, mente y espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos cuidar nuestro espíritu, la vida espiritual, la relación con Dios, pero también tenemos que cuidar lo que hay en esta cabecita. ¿Y saben por qué? Dice el filósofo, pienso, luego existo. ¿Qué significa esto? Que primero pienso, me hago ideas y de ahí se deriva el resto. Entonces, hoy vamos a comprender que salud mental, a grandes rasgos, hermanos, no es la ausencia de enfermedades necesariamente, sino que salud mental es la capacidad que tiene una persona para enfrentar las dificultades, para ser optimistas, para reconocer sus incapacidades o las cosas que no podemos hacer y reconocer a otros. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que es salud mental, porque a veces nos preguntan, ¿cómo estás? Bien, ¿verdad? Y hay por ahí una estadística que dice que el 80% de las personas que dicen que estamos bien no estamos bien, ¿verdad? Así es que nos preguntan, ¿cómo estás? Bien. Y creemos que por no tener enfermedades estamos bien, pero no nos hemos hecho un análisis. Creemos que por aparentemente no tener depresión o esquizofrenia estamos bien. Pero la definición de salud mental nos dice claramente, no es la ausencia de enfermedades, sino es la capacidad de atender exitosamente las dificultades de la vida cotidiana, de reconocer tus virtudes y tus defectos y de reconocer lo de los demás. Así es que la Biblia, hermanos, la Biblia debería de ser para todos y sobre todo para ustedes que están chiquitos, ¿verdad? Comprender que este libro, ¿sí? Es el libro más antiguo del mundo. ¿Sí lo sabían ustedes? Es el primer libro que se inventó. Y les doy otro dato curioso a los chiquitos. Sigue siendo el libro que más se sigue vendiendo, la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque ahí se habla de todo y ahí podemos encontrar respuesta a todos. La Biblia jamás nos dice que escondamos nuestros problemas mentales de Dios o de nuestra comunidad. De hecho, los textos bíblicos que citamos más abajo, ahorita, nos animan a reconocer lo que enferma y a compartir nuestras cargas con Dios y su comunidad. Yo sé, hermanos, que ustedes como Iglesia de las Fuentes han logrado una comunidad muy bonita, lo cual es bien sabido en el resto de las iglesias de aquí de Reynosa. Y hermanos, hace tiempo yo manejaba una frase que decía, está bien no estar bien. No es mía la frase, no sé dónde la escuché, ¿verdad? Pero está bien no estar bien. ¿Qué significa esto? Que en este mundo y en este punto, yo creo que todos traemos alguna cuestión por ahí que de repente nos daña en el estado anímico, y de eso se trata la depresión. Y no, la Biblia nunca, nunca nos va a aconsejar, cállate, no digas nada, no puedes estar triste, no puedes sentir sufrimiento o dolor. Jamás nos va a decir eso la Biblia. Los problemas de salud mental no son un asunto del pecado, eso es bien importante. Yo hubiera querido que estuvieran muchos más adolescentes, que sí vi en la vez anterior que me invitaron, porque hay muchas personas y en años anteriores
se adjudicaba los problemas de salud física y de salud mental con temas que tenían que ver con el pecado. Y pues las abuelitas eran expertas en eso, ¿verdad? Es que de seguro te está castigando Diosito y de seguro hiciste algo malo y por eso estás así. Entonces, vamos a empezar por quitarnos esas creencias porque no necesariamente son asuntos que tengan que ver con el pecado. Sí pueden ser porque cuando las personas estamos viviendo en pecado, podemos sentir culpa. Y cuando la culpa es en mucha cantidad y por mucho tiempo, sí nos puede deprimir o poner irritables. Eso sí es verdad, pero no necesariamente en todos los casos. Quiero que quede bien claro. El que no podamos lidiar individualmente con los síntomas de salud mental no significa que haya pecado en nuestra vida y podría ser una indicación de enfermedad que debería tratarse con asistencia médica como cualquier enfermedad. Dice el Juan 9:3, ni él pecó ni sus padres, respondió Jesús, sino que sucedía para la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. ¿Esto por qué? Porque fue cuando Jesús encontró a quien, a un ciego. Y eran esos tiempos en donde la gente señalaba, hey, pues es que seguro es un pecador. Y si no era él, era su papá o su abuelo, ¿verdad? Entonces, le respondió Jesús, es que no sucedió ni él ni sus padres, sino que esto era necesario para que Dios estuviera en su vida. Hermanos, a veces pasamos por circunstancias adversas en la vida y esto nos lastima directamente nuestro ánimo, nuestro pensamiento, nuestro desarrollo cotidiano y no necesariamente hay un pecado detrás, pero de igual manera pues hay que referirlo a Dios y hay que buscar atención. No subestimemos la ciencia, no subestimemos la psicología, podemos acudir a psicólogos cristianos, ¿verdad? Pero no subestimemos porque a veces simplemente el trabajo del psicólogo y del terapeuta es fungir como un acompañante en la etapa que estás viviendo. Y, por ejemplo, en mi caso como terapeuta, mi rol en consulta es acompañar al paciente en el problema que está pasando, pero utilizo mucho esto como un recurso para sacar adelante al paciente. Vamos a pasar al ABC de la depresión. Y creo que esto es algo que todos debemos conocer básicamente, porque a veces solemos expresarnos muy deliberadamente. Ah, está histérica, está neurótica, está depresiva, menopáusica, ¿verdad? Así es que tenemos que tener mucho cuidado, no andar etiquetando personas, pero tampoco ponernos etiquetas de que estoy depresiva. Pues tenemos que ser muy cuidadosos porque si a mí alguien me dice tengo depresión o estoy depresiva, lo primero que le voy a recomendar a la familia es vigílenla, no la dejen sola, porque se puede intentar suicidar, entre otras cosas. Entonces tenemos que poner mucha atención y no andarnos autodiagnosticando ni diagnosticando a las personas, por favor. La depresión, lo dice claramente, es un trastorno de ¿qué? Del estado de ánimo, ¿sí? Sé que no todas las personas somos el alma de la fiesta, ¿verdad? Sabemos que en un mismo lugar puede haber la persona calmada, mesurada, la más apartadita y el alma de la fiesta. Pero en la depresión puede entrar en la vida del más cericito y del alma de la fiesta de igual manera, porque nos dice que es un trastorno del estado de ánimo. ¿Y qué entendemos por trastorno, ingenieros? Aquí hay 3 ingenieros. ¿Qué se entiende por trastorno? ¿Algo que iba bien? No. Se sufrió un cambio, pero puede volver a su cauce. Eso es lo más bonito, hermano, ¿sí? Que cualquier trastorno puede volver a su cauce y puede estar como estaba antes. Eso es la buena noticia. Dice aquí que tiene consecuencias directas en el bienestar de la persona y de su entorno. Porque, hermanos, les voy a comentar algo. No somos personas nacidas en soledad ni enviadas a una isla desierta, ¿cierto? Desde el momento mismo que nacemos, es más, desde antes, desde nuestra formación misma en el vientre materno, fuimos diseñados por la gracia de Dios con el propósito de interactuar
en grupo, en armonía y en convivencia. Por lo tanto, hermanos, no podemos decir, es mi vida. Yo me siento triste, yo me siento mal, es mi problema. No podemos decir de esa manera, o está chiflada, o sola que se le quite, o quiere llamar la atención. Luego decimos mucho, quiere llamar la atención. Pues claro que quiere llamar la atención. Quiere amor, quiere afecto, quiere atención, quiere sanación, quiere hablar, quiere expresar. Por lo tanto, nos dice aquí que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que tiene consecuencias directas sobre el bienestar de la persona y su entorno. Este problema suele aparecer durante los primeros años de la adultez, aunque desafortunadamente, hermana Carolina, lo estamos encontrando el tema de la depresión en niños y en adolescentes. Después de la pandemia, los años de pandemia, hermanos, yo me vi muy afectada financieramente por trabajo, porque no había trabajo, nadie quería, pues obviamente si ni mandaban a los niños a la escuela, pues tampoco lo iban a llevar al psicólogo. Y fueron los años 20 y 21, más o menos, el 22 empezó ahí más o menos, pero les puedo decir que todo el 2022 y todo el 2023, de 10 pacientes que atiendo, 8 son adolescentes. Y de las 8 adolescentes que atiendo, mayormente son mujeres. Hay mayor incidencia de depresión en nosotras las mujeres. Creo que las hormonas son un poquito culpables de eso. Así es que hay mayor incidencia en mujeres. Y después del tema de la pandemia, hermanos, se vino un rezago tanto académico como también la cuestión del neurodesarrollo en los niños chiquitos que nacieron en la pandemia o al año siguiente de la pandemia, son niños con muchas alteraciones en su neurodesarrollo, no hablan bien, caminaron tardío, traen 4 o 5 años con todo el pañalito, y ahí les va. En los adolescentes dejó severamente un estrago. ¿Por qué? Porque les decía, de 10 pacientes que me llegaban en el 22 y todo lo que va el 23, 8 de 10 son adolescentes. Y de esas 8, 6 son niñas. Y de esas 6, yo creo que 5 traen temas que tengan que ver con la ansiedad y con la depresión. Y muchas de ellas cortándose, con intentos suicidas y todo eso. Por lo tanto, hermanos, lo que dije al principio no solo son estadísticas que por allá se escuchan, sino son realidades y que yo en mi consultorio ahí lo estoy viendo. Nos dice aquí que la persona deprimida no encuentra la motivación que necesita para actuar, por lo que se encierra en un círculo vicioso de inactividad que perpetúa el estado de ánimo depresivo. Además, sufre una serie de distorsiones cognitivas que le hacen ver el mundo bajo un prisma muy negativo hasta que llega a un punto del cual no logra diferenciar entre su pensamiento y la sensación de que éste le genera. Hermanos, yo sé que hay modas que son modas, ¿verdad? Y qué bueno que no veo a ningún encapuchado por aquí, ¿verdad? Pero sí les ha tocado ver adolescentes en pleno calorón, con unas sudaderas así, y aparte se ponen el gorro, y aparte van caminando por ahí y se ponen audífonos. Hermanos, a mí me da mucha tristeza. Naturalmente las adolescentes quieren esconder su cuerpo porque están creciendo y les da un poquito de pena. Pero aunque esto se ha usado siempre, ha sucedido más o menos del 20 para acá, es bárbaro. Los papás se siguieron yendo a trabajar, los adolescentes no tenían escuela, no tenían actividad social, no tenían el sábado de la iglesia, entonces se encerraron más. ¿Se acuerdan que la vez pasada decía en dónde? En su cueva. ¿Se acuerdan? ¿Y cuál es la cueva de los adolescentes, de los hijos? Su recámara, ¿verdad? En donde la mayoría de los papás están invirtiendo mucho dinero en la pantalla, en la bocina, en las luces neón. Y claro, que si naturalmente cualquier persona tenemos nuestra área de confort, nuestro lugar favorito, ¿sí? Estamos provocando nosotros mismos como papás que el lugar favorito de nuestros hijos sea su propia cueva. Ha sido para mí sumamente impactante y triste cuando me han llamado mamás en donde me dicen, mi hijo tiene depresión. Les voy a contar un caso. Ocasionalmente voy a Estados Unidos a dar consultas.
y empecé a ir a dar consulta a un señor adulto por el tema de Alzheimer y esas cosas. Y en eso me dice la persona que me contactó, tengo una amiga que quiere consultar contigo porque tiene un hijo que tiene problemas, ¿verdad? Y va la amiga a una primera consulta, me dice, es que mi hijo no quiere ir, le digo, bueno, vente tú, ¿verdad? Entonces me expone que su hijo desde temprana edad tuvo problemas de déficit de atención y fue medicado, pero que ellos suspendieron el medicamento y ahora el hijo está muy deprimido porque le hacen bullying en la escuela, porque no aprendió, va muy reprobado y está deprimido. Entonces cité al muchacho y empecé a darle recomendaciones y que si era necesario, pues volvía al medicamento, que lo sacara y que saliera adelante. Pero les digo algo, ese era su hijo el saludable. Ese era su hijo funcional. Ese era el hijo que todavía iba a la escuela. Pero tenía un muchacho de 21 o 22 años, ¿sí? Que se había dado de baja en la universidad para irse a refugiar ¿a dónde? A su pueblo, llamada recámara, con pantalla plana, luces neón, waffles o baffles, son como las bocinas, ¿verdad? Control remoto, aire acondicionado, ¿sí? Y ese muchacho podía pasar hasta 10 días sin bañarse y sin lavarse los dientes. Y sin salir, ¿de dónde dije? De la cueva, ni siquiera para comer. ¿Qué es eso, hermanos? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora, estamos hablando del ABC de la depresión. Y ya dijimos que la depresión es un trastorno del estado de ánimo. La gente deja de sonreír, deja de platicar, deja de entusiasmarse por las cosas y vamos a hablar ahora de síntomas. La persona regularmente se siente muy triste, muy triste. ¿Se han sentido muy tristes? Y cuando estamos muy tristes, nos da ganas de llorar. Y nos dan ganas de que todo esté oscuro y no tenemos ganas de salir a ninguna parte. Eso se parece a la depresión. O el caso contrario, muy irritables, bien enojones. ¿Conocen personas así? Yo siempre cuento este caso, ¿verdad? Porque fue uno de los que más me ha impactado en mi vida. Yo trabajaba en una universidad, siempre lo cuento. Trabajaba en una universidad y estaba el área de finanzas, a donde los muchachos iban por ventanilla a pagar su colegiatura. Y había una contadora bien pesada, tanto en kilos como en carácter. Entonces, como que todo le sacaba la vuelta. Y hubo una ocasión que un joven se asoma por la ventanilla y estaban tratando asuntos y la contadora le dice, pásale. Y el muchacho cometió el error de decirle, ¿por dónde? La contadora hasta levantó la cara y dijo, ¿cómo que por dónde? Pero más fuerte que esta voz. ¿Cómo que por dónde? Pues por la puerta o por dónde entras a tu casa, por las ventanas. ¿Qué es eso? Un carácter, ¿cómo dije? Irritable. Yo iba entrando y yo me quedé así. Y yo dije, bueno, es que yo también me confundo porque esta oficina tiene dos puertas. Y era lo que se refería el muchacho. No sabía por cuál puerta entrar. Yo tampoco trabajaba ahí. Y en eso ya le pasa al muchacho, le puso una santa regañiza. Y la verdad, después yo le comenté a la de Recursos Humanos la situación que acababa de vivir, ¿verdad? Porque obviamente eso es un problema de irritabilidad. Conoces una persona como dice, ni el sol te calienta, y todo el tiempo están de malas, y todo el tiempo están gritando, y todo el tiempo se están quejando de los demás. Eso es irritabilidad y eso puede ser que la persona está escondiendo una depresión que está aquí adentro. La mayor parte del tiempo están irritables o se alteran con facilidad. Las personas con depresión pierden el interés en las actividades que solían disfrutar. Si les gustaba ir a los taquitos, ya no, tráeme. Si les gustaba ir a los sociales, no, ya no, me aburre. Si le gusta ver a los campamentos y a las fiestas, no, ya estoy grande, ya los conozco a todos. Si la persona deja de hacer lo que regularmente hacía, puede ser un síntoma. Tener dolores y malestares sin razón, que todo el tiempo les duele el estómago o la cabeza o la rodilla, ¿verdad? Mayormente. O tener problemas para concentrarse o recordar cosas o tomar decisiones. No vamos a diagnosticar. No estamos diagnosticando a nadie, ni a nosotros ni a nadie. Estamos aprendiendo el ABC de la depresión, ¿ok?
Los síntomas de la depresión más comunes son estos que voy a enumerar aquí, que es lo emocional, conductual, cognitivo y somáticos. Lo emocional, regularmente la persona está muy triste, está muy ansiosa, sensación de vacío, nada le llena a la persona. Saben, yo tenía una paciente que era una maestra y su esposo era un ingeniero petrolero, con una categoría muy fuerte que todo el tiempo estaba viajando a todo el mundo. Y esta mujer, resulta que había sacrificado su carrera como maestra para ser la esposa del ingeniero petrolero. Entonces, la señora, tenía una casota en una colonia privada con alberca, guardia de seguridad, tenía sirvienta, chofer a la puerta, una camionetota del año, los hijos en el mejor colegio, el marido cuando estaba en Reynosa pasaba por la comida para que ella no cocinara, ¿sí? Sin embargo, la señora todo el tiempo estaba triste o estaba irritable. El esposo, yo lo conocí, lo cité para que fuera a consulta y resulta que aquí lo que diagnosticamos fue en la señora una depresión porque ella había perdido su desarrollo laboral, pero había sido una decisión que tomó hace años y pues que no la había ni confrontado ni estaba haciendo nada para ejercer su profesión y eso le causaba una gran tristeza a ellos, ¿verdad? En lo emocional la persona tiene desesperanza, como que cree que ya nada se va a arreglar y todo va a seguir así, o sentimientos de culpa, se siente inútil o se siente impotente. No, yo no puedo cocinar porque qué tal si me sale feo, o me están ofreciendo un puesto en el trabajo, pero qué tal si la riego y los hago quedar mal, mejor no lo acepto. Eso puede ser un síntoma de depresión. En lo conductual ya hablamos la irritabilidad, inquietud, agitación, movimientos lentos, llanto aumentado, ¿verdad? Volumen de voz bajo, inclusive mutismo. ¿Saben qué es el mutismo? ¿Sí? Yo en mi carrera de 25 años de psicóloga solamente me he encontrado con unos 4 casos de mutismo selectivo y ahorita tengo una adolescente de 14 años que ella iba con su cabello como hasta aquí de largo y lo traía así enfrente, bastante cabello. Yo ahorita lo traigo, pero miren, ya no tardo en recogerlo. Ella bastante cabello y hasta aquí. Y de repente se cortó el cabello, pero igual largo y aquí. Y llega y solamente se agachaba y no quería hablar. Yo le hablaba y esto es mucha expresión lo que estoy haciendo en comparación de lo que ella estaba haciendo. Entonces nos dimos a la tarea de entrevistar a los papás, de evaluar, aplicar test y hacer otras cosas. Y en el proceso descubrimos muchas cosas, hermanos. Entre ellos, abuso sexual por parte de su abuelo. ¿Ok? Entonces, obviamente es un caso claro de depresión en esta muchachita en donde está teniendo toda la sintomatología emocional, todo lo conductual y somático porque se queja mucho de dolores de rodillas. Así es que tenemos que ser cuidadosos. No estamos aprendiendo esto para andar señalando, sino para comprender que esto de la depresión es algo real, que existe, pero afortunadamente tiene solución. En lo cognitivo, la persona tiene dificultad para concentrarse, problemas de memoria, lentitud de pensamiento, dificultad para tomar decisiones, incluso ideas suicidas, ¿verdad? Una persona, imagínense, la depresión se considera una tristeza profunda en donde la persona cree que ya no hay arreglo ni solución. Entonces, cuando viene a nuestra mente, esto no se va a arreglar, va a seguir así, o viene peor, ¿qué nos da? Tristeza profunda. Entonces, obviamente, hay daño y la gente en casos extremos llega a pensar en el suicidio como una solución a lo que está viviendo. Somáticos, la persona cuando tiene constante fatiga, a pesar de que no trabaja tanto o no trabaja físicamente, cuando tiene falta de energía, cuando tiene insomnio o duerme demasiado todo el día, dolores de cabeza, cambios en el apetito, que coma demasiado o que casi no esté comiendo. Cuando tienen problemas digestivos, inclusive, hermanos,
si alguien padece estreñimiento crónico, está muy asociado con personas que están contenidas de sus emociones, que no las platican, que no las expresan, que no las comparten. Y yo tengo un dicho que no sé tampoco si es mío, pero dice que lo que la boca no habla, el cuerpo lo grita. ¿Sí? Y efectivamente, y eso sí, por favor analícenlo, ¿verdad? Si hay alguna persona que sufre estreñimiento crónico, tiene mucho que ver con la retención de emociones, problemas, sensaciones, que estamos viviendo. La sexualidad se ve afectada también, el uso de ciertas medicinas, por ejemplo, personas que todo el tiempo quieren estar tomando que me duele la cabeza, me duele la rodilla y estoy media mareada y que constantemente quieren estar como que automedicándose, puede ser que son personas que están buscando como que una solución, ¿verdad? Hay cambios o dificultades en la vida como divorcios, estos son factores que afectan, hermanos, perdónenme. Por ejemplo, cuando las personas están tomando muchas medicinas por mucho tiempo, el estado de ánimo se puede ver afectado. Ah, mi mamá estuvo muy enferma por casi 4 años y fue una paciente de cama ahí en casa, en donde tomaba mucho medicamento para la tiroides, para la neuropatía, para la diabetes, tanto medicamento, hermanos, que realmente ella hubo un tiempo en que solamente se la pasaba dormida y muy calladita. Y todo el mundo decía que tenía depresión. No necesariamente es una depresión clínica, sino que es como una consecuencia del uso de medicamentos. Así es que no nos hagamos fanáticos de los medicamentos, por favor. Tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que, cuando estemos enfermos, acudir a remedios naturales, después a un buen médico, no subestimemos en el área de la salud. Y si las molestias persisten, pues ver a un especialista o algo, pero evitar la automedicación, porque una persona que toma medicamento por mucho tiempo puede empezar a deprimirse. Estamos hablando de factores que afectan. ¿Qué significa? Cosas que suceden a mi alrededor y que pueden hacer que yo me deprima. Estamos hablando que, por ejemplo, usar ciertas medicinas, los cambios o dificultades de la vida cotidiana, hermanos, ¿sí? La vida de todo ser humano es cambiante, ¿sí? No nos hagamos estáticos en la idea de que mi vida siempre va a ser lineal y siempre va a ser lo mismo. Estamos en un mundo en donde no es el cielo y nosotros no somos angelitos. Entonces van a suceder acontecimientos en algún punto de nuestra vida, ¿sí? No podemos decir, ya la hice, porque puede venir alguna situación. Por ejemplo, menciona cambios o dificultades en la vida como el divorcio de los papás, la jubilación, ¿sabían ustedes? Y bueno, me dirijo a los caballeros más grandes que están aquí en primera fila, ¿verdad? Pero, ¿sabían ustedes que la jubilación es un acontecimiento que regularmente manda a la depresión y a la muerte segura a la mayoría que no saben qué hacer en sus vidas después de tantos años de vida activa, ¿verdad? Esto es bien conocido, esto es bien estadístico y si ustedes tienen al papá, al vecino o al tío que se jubiló y que a los 2 años se murió, o sea, este es un caso típico de que las personas no saben prepararse y anticiparse a lo que viene después, ¿verdad? Yo hace 8 años puse un segundo consultorio aquí en Reynosa, que es como una clínica para niños, y yo aseguraba que cuando graduara mi mayor hija de la universidad, yo dije, graduando ella, yo inmediatamente después cierro el changarro y me quedo con mi consultorio que está cómodamente ahí a 1 metro de mi casa, y yo lo aseguraba. Y les digo algo, hermanos, que les comenté la vez pasada. En los últimos 2 años murieron mis papás, se fueron mis hermanas, mis hijas se fueron de la ciudad. Entonces ahora digo yo, si yo me quedo en casa y disminuyo mi actividad sin hacerme un plan o un nuevo régimen, puedo caer en tristeza y en depresión. Y les digo algo, aunque suelo ser muy positiva, sí me ha pasado de repente que ya mis espacios y mis tiempos están teniendo más horas libres. Entonces, tenemos que cuidar nuestros tiempos. Si vamos a dejar de trabajar en el caso de las mujeres,
tengo que inventarme un club de señoras, un club de cocina vegana, el ir al ejercicio, o sea, tenemos que cubrir esas horas que le estábamos dedicando al trabajo. No estoy diciendo que nos vayamos a la calle todo el día, pero sí tenemos que hacernos un plan. Los caballeros también, ¿verdad? Nosotros tenemos un vecino ahí que le podemos, ¿cómo le podemos el jubilado, el petrolero, el bohemio, el bohemio? Es un señor petrolero jubilado, pero ese señor tiene su casa impecable de limpia, sus carros todo el tiempo limpios. Él anda vestido impecable, como que si fuera a trabajar, y todo el tiempo allá afuera de su casa, su bocina, en donde él hace sus quehaceres, sus vueltas, yo veo que entra y sale, y toda la tarde está en su cochera escuchando música, ¿sí? Mande, o cantando, porque saca su bocina y su micrófono y se pone a cantar. Tenemos que reinventarnos, hermanos, porque la vida no es estática y nos puede pasar malas jugadas, pero debemos estar mentalmente sanos para poder evitar una depresión. La jubilación, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, hermanos, ¿sabían ustedes que en aquella, ¿cómo se le llamó, hermano Casados? Aquella recesión del 2008, cuando las del no se cerraron sus puertas, muchos nos vimos afectados, ¿verdad? Cerrando empresas, porque eso fue una cuestión que vino a golpear mucho la economía de aquí de Reynosa. Y yo no sé si ustedes saben, pero en esa temporada se aumentaron los suicidios y los divorcios, por si ustedes no sabían. ¿Por qué? Porque la gente, no es que tengamos que pensar de manera pesimista, pero sí tenemos que pensar siempre en un plan B. Y si no funciona, y si no sucede, y si me quedo sin trabajo, y si me accidento, o sea, tenemos que tener como que un plan de rescate. ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Porque de lo contrario podemos entrar en depresión. El cambio de un país, el cambio de un estilo de vida, crecientes presiones de trabajo o incremento en la pobreza son, hermanos, indicadores de que puede darnos depresión. Los niños chiquitos, hermanos, a veces la gente subestimamos a los niños chiquitos y decimos, ay, quien fuera niños, se la pasan jugando, o ay, no, ¿cuál problema? Vamos a cambiarnos de ciudad, al cabo ellos pueden hacer amiguitos a donde vayan, hermanos. No subestimen ni a sus niños ni a sus adolescentes. El cambio de vida, el cambio de ciudad, el cambio de trabajo, el cambio de escuela puede ser algo que les afecte a ellos en el momento o tiempo después. Estamos hablando de los factores que pueden contribuir a la depresión. Los sentimientos de pérdida de control sobre nuestras vidas. Aquellas personas que a menudo sienten que perdieron el control y pasan mucho tiempo lamentándose por ello, tienen mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. Hermanos, ¿conocen personas que de repente se quedan ciegos o sordos o pierden sus piernas o pierden sus brazos? Está perdiendo el control. ¿Estamos? Entonces, cuando una persona pierde el control por alguna circunstancia en su vida, para las demás personas es muy común decir, ay, no te agüites tu ánimo y adelante y sigue y que no pasa nada y no pasa nada. Y cómo nos gusta esa frase, no pasa nada. Sí, sí pasa algo. Y lo tiene que hablar y lo tiene que llorar. Y si es necesario, lo tiene que gritar hasta que salga de aquí para poder entender. Es muy común también que me lleven a niños de papás que están divorciando o están divorciados. También es muy común aquí en Reynosa que yo atienda a niños de papás que los han matado o los han desaparecido. Sabemos a qué me refiero, ¿verdad? Es muy común. Y lo cierto es que los niños también pueden entrar en depresión. Entonces no debemos de subestimar esta situación. La presencia de otras enfermedades tales como Alzheimer. Les digo, estuve atendiendo a una persona, un señor de unos 55 años aproximadamente, que a manera temprana se le diagnosticó Alzheimer porque su papá también lo tuvo. Y fue una cuestión que a él le costó su primer matrimonio, sus hijos se dejaron de entender, y pues actualmente estaba con una novia y pues la novia empezó a desesperarse también con esta relación porque uno dice Alzheimer, ay, se le olvidan las cosas. Sí, pero a la persona se le olvida ir al baño, limpiarse, dónde vive, las llaves del carro, dónde ponen las cosas. O sea, no es ay, nada más es una enfermedad que se le olvidan las cosas. Trae muchas connotaciones, ¿verdad? Así como también los trastornos mentales como la ansiedad y trastornos de la alimentación. El usar alcohol y drogas, hermanos,
niños chiquitos, ¿verdad? Que están escuchando este tema, el consumir alcohol, el consumir drogas, sabemos que son sustancias nocivas, pero también sabemos, yo trabajé en 2 centros de rehabilitación para drogadictos aquí en Reynosa, y yo no tenía especialidad para ello, pero soy muy curiosa, y yo decía, bueno, ¿qué es lo que hace finalmente que una persona consuma droga? Porque hace mucho decían, la gente pobre, la gente de papá alcohólicos. Les digo algo, yo trabajé en ese lugar, como también trabajé en el Consejo Tutelar, la cárcel para niños. ¿Y saben cuál es la tristeza que a mí me dio esos trabajos que tuve? Que ahí yo me encontraba hijos con papá, hijos sin papás, hijos de padres divorciados, hijos de padres cristianos, hijos de papá, de mamá que trabajaba, hijos de mamá que no trabajaba, de todo, ¿sí? El delinquir o el consumir drogas es una cuestión que muchas veces tiene que ver con el estado de ánimo. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Que nadie nos habla de enseñarle a los niños a autorregular las emociones. ¿Sí? Si estamos en casa las mamás, si estamos mediatrices, ¿qué dice la gente? Ay, no, una coquita para agarrar energías y hacer mi quehacer y ponerme bien. Me siento mal, me tomo una pastillita y voy y me acuesto. ¿Qué estamos enseñando a nuestros hijos? Que una sustancia nos va a ayudar al estado de ánimo. Por eso no les sorprenda que cuando lleguen a la adolescencia, ellos traen esto como una película bien repetida en sus mentes y por eso acudan a las sustancias. Cuando yo trabajé en este lugar para personas con adicciones, yo tenía como 100 pacientes a mi cargo más o menos. Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo mi intervención? Porque ahí no había un departamento de psicología, no había un director, no había un manual, no había nada. Me tocó abrir el departamento de cero y dije, bueno, ¿con qué voy a empezar? Voy a evaluar a todos los pacientes. Voy a aplicar test, voy a aplicar pruebas y entrevistas, ¿verdad? Y fue una labor que me llevó bastante tiempo, pero a cada uno de los pacientes los tengo que ver. Y yo nada más hice una pregunta básica. En un formato que yo inventé de 10 preguntas básicas, había una que para mí era clave, ¿sí? ¿Qué sensación tienes al consumir la droga? Obviamente yo preguntaba qué droga consumes y desde cuándo y esas cosas, ¿no? Pero yo preguntaba, ¿qué sientes cuando consumes la droga? Y la mayoría me contestaba, fíjense la respuesta tan sencilla, pero cómo da información. Decía, es que yo siento que me da para abajo o me da para arriba. ¿Han escuchado esas expresiones? ¿Sí? Ahí les va la clave, papitos, niños. Nuestro estado de ánimo dicen que es como el clima. ¿Y cómo es el clima aquí en Reynosa? Medio loquito, ¿verdad? Porque llueve mucho o hace mucho sol o hace mucho frío. Y en un mismo día podemos ver varios cambios. No se asusten si un día se sienten tristes y al rato andan bien alegres. No se asusten, pero sí tenemos que aprender a autorregularnos. Ahí les va por qué. Porque el niño que tiene hiperactividad, impulsividad, ansiedad y que anda todo el tiempo jijiji, jajaja, todo el tiempo, como dije, todo el tiempo, llega un momento en que se siente mal de tanta euforia. Entonces, ¿qué es lo que busca? Algo que lo calme, que lo baje. Y ahí pues dicen que la marihuana es muy buena para eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con lo contrario? Las personas que todo el tiempo son tímidas, serias, calladas, que cuando hablan, ¿qué? ¿Cómo? Esas personas también se llegan a sentir mal, porque reconocen que necesitan una sensación de bienestar, de alegría también. Y es ahí cuando esas personas buscan drogas que les den para arriba. Entonces entran en un círculo que cuando tengo la sustancia me siento bien, pero después me siento mal y después la vuelvo a consumir y entran en esa rueda de la fortuna que no se puede parar. Y hermanos, el estar para arriba y para abajo puede llevar a una persona a la depresión. Hablé esto como un factor de ser candidatos a la depresión. Antes de empezar o antes de hablar de las consecuencias, que esto es casi la tercera parte ya para ir terminando este tema, tenemos que hablar de qué es lo que pasa cuando una persona sí tiene depresión y la tiene por mucho tiempo. Vamos a hablar ahorita. Pero antes de eso yo quiero compartir con ustedes una pregunta. ¿Ustedes creen que en la Biblia hay registro o hay historias o personajes
que sufrieron depresión. Los adultos lo sabemos. A ver, los chiquitos. Porque regularmente nos hablan en el arca de Noé, todos caben y tú también. Y también nos hablan de que a Elías Dios lo alimentó, le mandó con los pajaritos su comidita. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué creen? La Biblia registra que hubo personajes que al igual que tú, o al igual que yo, estuvieron muy tristes, ¿sí? Así es que vamos a mencionarlos brevemente para comprender y de vez en cuando ir a la Biblia a escudriñar estas historias con mayor ahínco, ¿verdad? La palabra depresión no está explícitamente en la Biblia, el término es un tanto reciente y ahora reconocemos como un síndrome caracterizado de tristeza profunda. Vamos a mencionar, y el primer personaje se llamaba David, ¿verdad? Ustedes se imaginan a David, de hecho, creo que sus mejores escritos fueron provocados por esas tristezas profundas que él tuvo, llamadas depresión. Voy a compartir un poquito aquí. Dice, las penurias que David atravesó fueron varias. Él fue perseguido por un rey. Sufrió de intentos de asesinatos. Imagínense ustedes que el presidente los ande correteando por toda la ciudad y que aparte lo manden a asesinar, que tú sepas que alguien te quiere matar. Mataron a sus hermanos y cada experiencia muestra que la vida de David fue muy dura. A veces nada más pensamos en la historia de David como el rey David, muy rico, muchas riquezas y muchas mujeres, pero también tuvo muchos motivos para él estar sumamente triste. En uno de los versículos que él escribió, dice, mi culpa pesa sobre mi cabeza una enorme carga. Y él refiere, me estoy hundiendo. Pese al dolor y la tristeza que sentía, siempre buscaba refugio. ¿En quién? En Dios. No en drogas, no en el alcohol, no en el casino. ¿Saben de qué está lleno el casino? De juegos. Pero ¿quiénes mayormente van a los casinos? Mayormente mujeres. Sí. ¿Y saben por qué? Porque están deprimidas. Y porque los colorcitos, la musiquita y las chispitas dan una sensación de bienestar y quieren regresar para no sentirse tan tristes, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo no había casinos, ni había drogas. Bueno, sí había drogas, yo creo. Pero David no se refugió en eso. David se refugió en la palabra de Dios, más que en la palabra de Dios, porque él hacía la palabra de Dios. ¿En qué se refugió Dios? Perdón, David. En Dios mismo, en su relación con Dios. Hablemos de ese al que le mandaron comida con los pajaritos. ¿Cómo se llama? Elías tuvo un enfrentamiento con los profetas de Baal, tras una serie de ritos y sacrificios. Ellos no pudieron demostrarles el poder de su Dios. Y cuando fue el turno de Elías, él probó ante todos que Dios era el único Dios verdadero y supremo. Y entonces Elías como estuvo amenazado de muerte, se tuvo que ir huyendo, pero lejos, lejos, lejos. Y les digo algo, si ahorita nos pasa algo y tenemos que huir, ¿qué haríamos? ¿Qué harías tú si tienes que huir? Ya está medida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted a dónde se iría, hermano? A Veracruz, ¿verdad? Ok, por acá. A ver, si te corretean, ¿a dónde te irías? A casa de la abuelita, ¿cierto? Pero en aquel tiempo, ¿a dónde puede correr Elías? No era así como que hay refugios, hoteles, o me voy a agarrar un avión y me voy bien lejos. No. Tenían que agarrar para el monte, las montañas o para las cuevas y todo eso. Entonces Elías estaba amenazado de muerte. Entonces él se hundió en una profunda angustia, y en esos momentos se sentía tan afligido que le pidió a Dios. ¿Qué le pidió, hermanos? ¿Qué le pidió? Ustedes, sería interesante platicar con alguien que ha intentado suicidarse. Sería interesante para poder entender lo profundo de un sentimiento de tristeza, como para anhelar quitarte la vida porque solamente así terminarías con tu dolor. Pues eso le pasó a Elías. Él le pidió a Dios que le quitara la vida.
Jonás, ¿se acuerdan de la historia de Jonás? ¿Cómo nos la cuenta también? Ay, que Jonás y que tenía que ir a no sé dónde, pero como desobedeció, se lo tragó un gran pez, ¿verdad? Y nos cuentan así la historia. Sabemos que a primera vista su comportamiento no puede ser el de una persona deprimida, no obstante los estudios han descubierto que una manifestación de la depresión es el enojo y la ira puede ser una forma de canalizar la tristeza y muchos no pueden estar al tanto de ella. Y fue la salida que buscó Jonás. Noemí, ¿saben por qué ella estuvo triste? Porque murieron sus hijos y porque murió su esposo. ¿Se imaginan ustedes? Yo creo que sí hemos escuchado a veces nada más en las noticias, ¿verdad? Que por ejemplo ahorita lo que acaba de pasar en Acapulco, allá en Guerrero, y pues siempre hay historias que a veces escuchamos de lejos o en las noticias en donde un señor perdió a su esposa y a todos sus hijos y cosas así. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Yo casi no veo noticias, porque si yo las veo me pongo triste. Y cuando he escuchado historias así, que no conozco a las personas, y estoy solita, yo lloro, hermano. Bueno, imagínense la tristeza del doliente, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó precisamente a nuestro siguiente personaje llamado Job, ¿verdad? ¿Se sabe la historia, niños? ¿Qué perdió Job? ¿Alguien sabe? Todo. 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 ¿Verdad? A veces las personas jugamos un poquito con eso, ¿no? Y decimos, a mí nada más con que no me quites esto, a mí nada más dame salud, y a mí nada más con que tenga mis hijos, yo nada más con que tenga trabajo. Yo a veces he hecho oraciones en donde le digo a mi Dios, fíjense, lo que le digo a Dios a veces, mira, mi Dios, no te estoy pidiendo que me gane la lotería, ni que me encuentre un portafolio lleno de dinero, a mí nada más dame trabajo, ¿verdad? Fíjense cómo hago mis oraciones erróneamente. Bueno, este foco era un hombre rico y poderoso y afortunado. Y él, de poco a poco, él fue perdiendo, ¿qué dijimos? Todo. Perdió mujer, perdió hijos, perdió su riqueza, perdió sus tierras y al final perdió su salud. ¿Ok? ¿Y saben qué fue lo que provocó en Job que él se levantara? Porque él se levantó, él volvió a recuperar su estatus y a tener más mujer y a tener más hijos. ¿Sabían esa historia, esa parte de la historia? ¿Y saben qué lo hizo posible? Su relación con Dios, ¿verdad? Hermanos, en ninguna parte de la Biblia dice que no vamos a sufrir o no vamos a sentir dolor. La Biblia inclusive nos acaba de mencionar algunos de los personajes más significativos que pasaron por temas referentes a la depresión. Vamos a hablar rápidamente qué pasa cuando una persona está deprimida y no se atiende. Regularmente el tema del suicidio, hermanos, es algo que sucede. Y cuando una persona se suicida, hermanos, el estrago que queda en el resto de la familia es casi insuperable. El bajo rendimiento. Una persona deprimida va a bajar su rendimiento en la escuela, en el trabajo, en la casa, en donde sea. Va a tener conflictos con las demás personas y va a tener problemas emocionales y va a tener problemas de salud. Va a estar constantemente enfermándose. ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando yo empezaba mi carrera hace 25 años, no sé si alguien se acuerda del doctor Corona, el gordito, el papá. Bueno, ese doctor tenía su consultorio ya por la calle Aldama. Y fíjese, si yo soy psicóloga hace 25, hace 28 que yo era estudiante, yo fui a hacerle una entrevista, creo, y hace 28 años, fíjese lo que él dijo, el 80% de los pacientes que vienen son por problemas psicosomáticos. ¿Qué significa eso? Que la persona va y dice, es que me duele la cabeza, me duele el estómago, me duele la rodilla, la asiática, como es famosa, ¿verdad? No sé ni dónde queda, pero sigue siendo famosa, ¿no? ¿Por qué? Porque a la gente le es más fácil decir, me duele la panza, me duele la espalda, me duele la cabeza, en vez de decir, me duele el alma, me duele mi vida, me duele mi situación. ¿Por qué creen que la industria farmacéutica y médica se está haciendo billonaria y lo que le sigue? Cuando yo era niña, aquí en Reynosa, nada más había la farmacia de la colonia y cuando querías algo especial, ibas a la farmacia del centro, que nada más había Benavides y después López o Regis, no me acuerdo. Rápidamente, como ejercicio, nombre de farmacias.
Benavides, Guadalajara, Reyes, La Salud, similar, la del ahorro. Fíjense, ya les mencioné 7. ¿No les ha pasado que en una calle, en una misma calle, hay 4 farmacias? ¿Por qué creen? Porque no, porque la gente no está reconociendo, me duele el alma, me duele mi situación, y no está yendo a los pies de Cristo. Está yendo a la farmacia a querer encontrar solución. Una persona con depresión va a tener dificultades emocionales y dificultades de su salud. Necesitamos comprender que tan importante es la salud mental como la física. Por lo tanto, vamos a dar algunas sugerencias de cómo salir de la depresión. Dice, es muy común que con la mejor intención del mundo se le diga a la persona deprimida frases como, ánimo, ánimo, haz un esfuerzo, échale ganas. Esa es una de las palabras más populares, ¿verdad? Que se le dice a la persona triste. No tienes motivos para estar así, pero ¿cómo? Tienes esposo, tienes carro, tienes hijos. Y solemos decir estas aseverancias, ¿verdad? Evitémoslo. Si a alguien lo vemos muy triste o muy irritable, es más, si alguien se acerca a confiarnos eso, no hay que hacer estas aseverancias, por favor. Necesitamos informarnos, saber a qué nos estamos enfrentando en realidad. Si tu hijo tiene varios días tristes, si tu hijo no quiere ir a la escuela, si tu hijo se está haciendo popó en los calzoncitos cuando ya tiene 8 o 9 años, si tu hijo se está orinando en las noches, si tu hija anda con una sudadera muy grande y aparte con capucha, si tu hijo todo el día está en su cueva, tienes que informarte, tienes que enumerar algunos síntomas para entonces abrazarle en amor, orar con él, tratar de buscar ayuda. Necesitamos, sí o sí, hermanos, la reforma pro salud, perdónenme la expresión, pero no fue un invento de la Elena G. de White. No fue porque no tenía que hacer y quería vender muchos libros, porque de hecho en su tiempo ni los vendía, ¿verdad? Ella al contrario vendió su casa y propiedades para hacer una imprenta y esas cosas, ¿no? La reforma pro salud, que es uno de nuestras doctrinas como adventistas del séptimo día, tiene un propósito, hermanos, y es porque Dios y su sierva veía cómo iba a venir este mundo y necesitamos adoptar hábitos de vida más saludables. Por ejemplo, se ha demostrado que con 35 minutos de ejercicios estamos bien para vencer la depresión, la alimentación, la relajación, pueden agudizar la depresión. Hermanos, yo no soy ni doctora ni nutrióloga, pero cuando yo atiendo a un paciente del tema que sea, porque tanto atiendo muchos niños por problemas del neurodesarrollo que no aprenden, que autismo, que déficit de atención, así sean adolescentes que se están cortando o deprimiendo o con ansiedad, así sea adultos deprimidos o con problemas de pareja, en cualesquiera de los casos, de las primeras cosas que reviso en la historia clínica es la alimentación y el estilo de vida. Hermanos, y ustedes se sorprenderían los avances que empezamos a observar en los pacientes psicológicos cuando solamente les hacemos 3 cambiecitos. 1, los niños y los adolescentes, ni se diga. Los niños están durmiendo a las 11, 12 de la noche. ¿Por qué? Es que quieren, es que están jugando y es que esperan a que llegue la mamá o el papá del trabajo y es que ellos así son desde chiquitos y no pasa nada. Y al día siguiente de desayuno yo pregunto, ¿qué desayuna regularmente el niño? No, pues un gansito, un pingüino, unos hotcakes o el cereal o una avena con fruta. Madre de Dios. Entonces, lo estás desvelando. Eso es alterar el sistema nervioso. Ya. Y luego le estás dando una bomba de azúcar. Entonces, ¿cómo pretendes que no tenga depresión o que no esté irritable todo el día? Entonces, el hacer ejercicio libera toxinas. Ese sudorcito, hermanos, es lo más saludable que hay. Pone la cara bien bonita. Yo confieso, no hago ejercicio y me da vergüenza decirlo. Aquí está mi esposa, por eso lo estoy confesando, ¿verdad? Él me ruega y me ruega y me ruega, pero yo no hago ejercicio. Pero siempre cuento esta anécdota. En una ocasión yo estaba en mi casa sola y de repente escuché un chiflido, pero bien armonioso, era como una melodía, no parece un pajarito.
Ay, no, son alucinaciones, ¿o qué? Porque yo estaba solita en mi casa. Y yo estaba en la tele, es el vecino, y curiosa soy, ahí estoy, con un poco de miedo, pero curiosé. ¿Saben qué, hermanos? ¿Sí? Estaban construyendo en mi casa, nuestra recámara, ¿sí? Y afuera, en las escaleras de un segundo piso, estaba el albañil subiendo escaleras para un segundo piso para la azotea, y en su hombro llevaba un bulto de cemento. Y todavía el hombre tenía el ánimo de silbar. ¿Ustedes saben por qué? Porque estaba haciendo trabajo físico y estaba expuesto al sol. Las personas más felices son las que viven en el trópico, Miami, Cuba, Cancún. Las personas que viven en la playa son personas más felices. Veracruz. En comparación de las personas más infelices y con más suicidios, son en lugares nórdicos, ¿verdad? Hermanos, no le tengamos miedo al solecito, un ratito. Cuando los niños están enfermitos y en la incubadora, ¿qué nos dicen? Denle bañitos de sol, ¿verdad? O de luz. Hermanos, como adventistas tenemos que hacer ejercicio físico. ¿Sí han visto los albañiles cuando andan trabajando? Fíjense, ellos llegan rápido y se acomodan, y a las 9 están desayunando en la bicicleta, llegan en la bicicleta, le dan otro rato y a las 12 es ley que ellos paran la actividad, y ellos, ¿sí han visto? Que se reúnen en grupo y en el sol a comer. Fíjense todo la reforma pro salud que hace el albañil. Anda en bicicleta, trabaja en equipo, comparte su comida, está en los rayos del sol, y por eso es que luego andan hasta cante y cante trabajando bajo el sol. Digo, creo que luego la río porque ya al último al final se toman la cerveza, ¿verdad? Pero, hermanos, tenemos que adoptar hábitos de vida más saludables. Sí o sí, ejercicio, rayitos del sol y alimentación saludable. Y, hermanos, la realidad de las cosas es que si a pesar de que hacemos hábitos nuevos en nuestras vidas, como de salud, alimentación, dejar de dormirnos temprano. Miren, los muchachos, ¿saben cuál es el estilo de vida de los muchachos de los 20 años? ¿Sí? Es trabajo, escuela, amigos, fiestas, desvelo natural, porque se avientan series en Netflix, como ya tienen la cueva y la computadora y los audífonos, los papás ni nos damos cuenta, ¿verdad? Pero ahí están los jóvenes desvelándose hasta las 3 de la mañana. Y al día siguiente van a su trabajo, como que ahora ya se usa el boba y el capuchino y el quién sabe qué, y lo toman 2 o 3 veces al día. ¿Qué pasa? Que ya alteraron su sistema nervioso por el desvelo. 2, por todo el contenido que se están aventando. Y 3, la falta de descanso. Y 4, toda la cafeína que están consumiendo en los cafecitos esos. ¿Estamos? Entonces necesitamos, como pueblo de Dios, empezar por extinguir todo eso. Si alguien sospecha de que tiene depresión o que sus hijos tienen depresión, hagamos ejercicio, cuidemos la alimentación, y sobre todo la psicoterapia de la fe. Hermanos, dejé esto para el último, pero no es lo menos importante. Cuando yo iba a la universidad, nos dieron un manual de distintos tipos de psicoterapia. Psicoterapia cognitivo-conductual, analítica, conductista, marxista y un montón de técnicas de psicoterapia. Y había una que se llamaba psicoterapia de la fe. ¿Y saben qué hizo mi querido maestro? Se la brincó. Porque dijo, no, yo no voy a entrar en conflictos, ¿verdad? Esto es religión. Y después a mí alguien me regaló un libro precioso que todavía conservo y se llama Manual de Psicoterapia de la Fe. La palabra terapia significa curación. Entonces, si hay un tipo de terapia que se llama psicoterapia de la fe, ¿qué significa, hermanos? Que nos podemos curar a través de desarrollar la fe en un Dios precioso, verdadero, presente y omnipotente. ¿Estamos? Entonces, si tú sospechas de que alguien tiene depresión, si tú te has sentido deprimido, si tú estás pasando por algo, ¿sí? Necesitas echar mano de la psicoterapia de la fe. Y pues bueno, en un caso en donde necesitemos intervención, pues no dudar de que existe algo llamado terapia cognitivo-conductual, y este tipo de terapia permite trabajar los pensamientos disfuncionales y la conducta observable de la persona. ¿Qué es un pensamiento disfuncional? Por ejemplo, el decir, nadie me quiere.
¿No les parece un pensamiento disfuncional? Porque ahí yo lo que hago con la personita es contar a las personas que la quieren, ¿verdad? O a veces la persona dice, todo me sale mal. Todo. Mira el dibujo que acabas de hacer, me acabas de mostrar tus calificaciones, entonces ya no es un todo. Entonces la terapia cognitivo-conductual se encarga de acompañar al paciente para curar esos pensamientos disfuncionales que está teniendo. Así es que, por lo tanto, hermanos, pues yo creo que no es tan mala idea de vez en cuando acudir a una tutoría psicológica. Y pues bueno, debemos de compartir nuestras luchas, hermanos, con nuestra familia, con Dios, con el pastor, con un consejero, a veces escribir, a veces cantar, a veces gritar. Debemos entender que Dios ve los sufrimientos por los que tú estás pasando, ¿sí? Nada te haga pensar que Dios no te ve, que no eres importante para Él, porque Dios es tu creador, así de simple, y eso te debe dar la respuesta. No tienes por qué caminar solito. Si estás deprimido, deprimida, no tienes que estar solo o sola. Y siempre hay alguien por ahí que está para ti. Dice la palabra de Dios en Gálatas, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. ¿Y qué nos dice Dios a grandes rasgos? Y este es uno de los textos más conocidos y más utilizados para cuando queremos sanar a una persona, es que Dios nos está pidiendo que vayamos a Él todos los que estemos fatigados y cargados. Pero saben, decía el pastor Loredo, que el cansancio físico, hermanos, cuando uno va y se pone abajo de un árbol, aunque no haya aire acondicionado ni un refresco frío, con pura agüita, con puro descanso, ¿a poco no nos restauramos así? Pero el agotamiento mental, hermanos, hoy en día, si lo ponemos en una balanza, es más fuerte el agotamiento mental que el agotamiento físico. Y por eso es que Dios nos invita a ir a Él. No, el acudir a otros no nos hace débiles, hermanos. Para nada, para nada. Hay esperanza, inclusive, esta parte me gusta mucho, inclusive cuando nos sintamos que hay esperanza. Que Dios nos bendiga y que si alguien de aquí está pasando por un episodio depresivo, pidamos que solamente sea eso, un episodio. Porque los malos episodios, ¿verdad, chicas? Como en las series, se pasan pronto. Y a veces hasta le adelantamos, ¿verdad? Para que se vayan los episodios aburridos. Entonces, en la vida personal es enteramente lo mismo. Ojalá que si te sientes triste en estos momentos o desanimado, solamente sea un mal episodio de tu vida y que te esperes porque ahí vienen los episodios divertidos y bonitos de la vida. Que Dios nos bendiga y que podamos ayudarnos y ayudar a otros enfocados en la fe de Jesús. Dios les bendiga. Amén. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en Él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. No creas que en mis días siempre brilla el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro,
yo también tengo miedo. No pienses que mis stories nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar, a cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor tengo paz. No puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo brilla con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor tengo paz. No puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz.